Yuleima. ¿Y su merced tiene micrófono? Sí, señor. Listo. ¿Quién más tiene módulo afuera de Yuleima? Yo, Listo. Entonces, ¿quién más? Escríbanme ahí en el chat únicamente los que tienen módulo. Bueno, creo que los tres, las tres nomás. Eh, la idea, chicos y chicas, nuevamente muy buenos días. La idea ya es arrancar hoy con el módulo. Las personas que no lo han adquirido, pues invitarlos. Es que estoy contra luz, por eso no. Acá. profe, buenos días. La idea es iniciar hoy el trabajo con el módulo y la idea es que las personas que no lo han adquirido lo hagan. Hoy hablaba con el grupo que estaba en la mañana, que con ellos voy un poquito adelantado en el tema del módulo, que hay en esas preguntas que se tienen en el módulo, pues está también repasando lo que es la parte de economía y la parte de filosofía. Aún hoy se repasa todo lo referente a la parte de democracia, la parte de geografía, la parte de historia. Aún se llega a repasar la parte de literatura en esas preguntas. Y quería darles a todos algunos tips para abordar cada una de esas preguntas. Hay preguntas un poco largas, hay otras preguntas que son un poco cortas en ese sentido, pero el objetivo de leer cada pregunta es irla explicando. Y aquellos estudiantes que no tienen el módulo deben ir desarrollando el módulo, bueno, la pregunta ahí en el cuaderno, con tal de que cuando tengan el módulo lo antes posible lo pasen. Pero sí es importante de que, por favor, las personas que no tienen el módulo lo adquieran. Entonces, únicamente acá me escribieron que tienen el módulo, lo tiene Beleño, lo tiene Paula y lo tiene Melanie Garrido. Entonces, la idea es que con ellos tres, y Yuleima, con ellas cuatro, vamos a iniciar el trabajo del módulo y las personas pues van anotando ya los que no tienen el módulo. Ejemplo, van anotando pregunta uno, la opción es ejemplo, la A, o si la pregunta o la opción es, no lo tengo a la mano. Ya recibido, Andrea. Listo, entonces voy a pedirle el favor a Mayerlis que nos hagas el favor de leernos la primera pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A la estudiante o el estudiante que yo le indique que me lea la pregunta, lo escuchamos y yo luego hago la explicación antes de definir si es la B, la C en ese sentido. Entonces le pido el favor aquí a la persona que está con el nombre de Mayer Beleño. Beleño Margelis, por favor nos lees la primera pregunta. En la época de la conquista, en los diferentes territorios del mundo se tenía como fundamental sistema de organización social, política y económica, aquel en el cual un país ejercía dominio total sobre otro, gracias a su poder económico y militar. La anterior definición corresponde a
turismo, B, modernización, C, globalización, D, colonialismo. Bueno, chicos, en ese sentido, ustedes saben que las épocas de la historia están organizadas por diferentes épocas, desde la edad antigua hasta la edad actual. Recuerden ustedes, es que hay tanto, así creo que me viene acá. Ustedes saben que la época de la historia pues se enfoca en antigua, medieval, moderna y contemporánea. Entonces hay esas opciones de ese texto que nos acabó de leer la compañera Beleño, pues dan unas opciones a cuál más o menos época pertenece. Entonces voy a pedirle el favor a la compañera Beleño que nos vuelva únicamente a leer las opciones, la A, la B, la C y la D, para definir cuáles. Profe, Sí, ¿la primera o cuál? Ah, ok, sí, de gracias. la primera, Beleño. Opción A, turismo, B, modernización, C, globalización, D, colonialismo. ¿Cuál de ustedes, y ahí sí quiero escucharlos a todos o van escribiendo ahí en el chat después del comentario de la estudiante Mercado, me van escribiendo ahí después en el chat cuál creerían ustedes que es la opción, si es la A, si es la B, si es la C o es la D. Muy bien, María. Entonces, los que están trabajando en el cuaderno escriben pregunta 1. La pregunta 1 se refiere, bueno, ahí siguieron escribiendo, esperamos un momentico. Listo, entonces la respuesta de la pregunta número 1 es el tema del colonialismo. Cuando yo hablo del tema del colonialismo, es una época de la historia que se encarga de organizar toda la historia, toda la época de ese momento a través de diferentes procesos, tanto sociales, políticos, económicos. Y ahorita nos vamos a dar de cuenta que la segunda pregunta tiene mucha relación a la primera. Inmediatamente la persona que nos vaya a leer la segunda, ustedes se van a dar de cuenta, ya está la respuesta, tiene mucha conexión la primera con la segunda. La idea de estos trabajos con estas preguntas tipo IFES no es pasar por pasar, sino que ahí estamos también repasando temáticas de historia, de geografía, bueno, de economía, aún del tema de filosofía. Entonces, la primera pregunta es la de el tema de el colonialismo. Nos vamos con la segunda pregunta y le voy a pedir el favor aquí a María Paula Gómez. No sé si tiene micrófono. Sí, señor. Listo, entonces, Eh, porfa, nos lee la segunda pregunta. Teniendo en cuenta que el colonialismo es un sistema de dominación política y militar, esta potencia es conocida como A, imperio, B, metrópolis, C, desarrollo industrial, D, conquista. Bueno, si ustedes se dan cuenta, lo que yo les decía hace un momento, cómo está organizado, a qué se refiere ese término. Entonces, después de la respuesta de Segura,
Aquí después, desde donde yo escribo número 2, comenzamos a escribir nuevamente cuál podría ser, si es la A, si es la B, la C o la D. Listo, entonces nos dice, comenzaron a escribir. Bueno, en la conquista, llamemos que la conquista es una época de la historia bastante enriquecedora porque se enfoca hacia muchos puntos, hacia puntos sociales, hacia puntos económicos, hacia puntos políticos. Y es una época donde no solo se desarrolla la parte social, sino que también se desarrolla la parte literaria. De pronto ustedes con el docente o la docente de español, en algún momento el profe o la profe les ha explicado que dentro de la conquista existe literatura, literatura de la conquista en ese sentido. Entonces, es una gran época de la historia. Entonces, y es un término que se utiliza mucho en la historia. Entonces, ¿qué conquista de América? O cada vez que se va a hablar sobre la independencia de un país, se está utilizando el término conquista, conquista de América, conquista de tal país. Entonces, es un término que está muy ligado a lo que nosotros estamos viviendo. Y si nosotros nos vamos a enfocar ahorita a ver el tema de la conquista en la actualidad, pues cada vez que sube una persona política, no me estoy refiriendo a nadie, sino cada vez que en un país X, Y, Z, se elige un presidente o se elige una, una presidenta, se busca, cada político busca conquistar a sus electores, ¿no? Y a veces es complicado tener contento a todos los políticos, ¿no? A veces es un poco difícil que el político de turno pues se enfoca en ese sentido. A veces es un poco difícil cuando se quiere tener, tener que contento a todas las personas. A veces es difícil cuando se quiere tener contento a todas las personas. Entonces, el AD. Nos vamos, vuelvo y le recuerdo a las personas que de pronto entraron tarde que es importante tener el módulo, porque, por ejemplo, en cuanto al módulo hay 3, 4, como 5, 6 personas y acá tengo conectadas 14 personas, 15 conmigo. Entonces sí es importante ese tema. Entonces le voy a pedir el favor a Garrido. Garrido, ¿tiene el micrófono? Sí, señor. Cuéntanos la tercera pregunta. Fueron políticas y culturales. A, verdadero. B, falso. No la puedes volver a leer, qué pena. Una de las causas de la colonización fueron políticas y culturales. A, verdadero. B, falso. Bueno, ahorita, gracias. Esas preguntas creo que de la tercera a la séptima es definir verdadero y falso. Pero cuando ustedes se encuentren en el IFE es una pregunta de verdadero y falso. No es solo decir verdadera o decir falsa, sino mirar el por qué. Entonces nos dice ese término
que si solo se enfoca hacia una parte económica o se enfoca hacia una parte política, creo que es. Entonces, ¿qué creen ustedes? Ese término viene a ser, ese concepto viene a ser verdadero o es falso. Entonces, le voy a pedir el favor a creo que ya comenzaron a contestar. Desde Yuleima, contestamos, damos respuestas. Yuleima dice que es falso. Beleño dice que es verdadero. La persona que nos la estaba leyendo, discúlpeme, una última vez no la lee. Ya voy, profe. Una de las causas de la colonización fueron políticas y culturales. A, verdadero, B, falso. A ver, ustedes saben que no se puede nomás ir y decir que es cultural. Uno se puede decir que es más político, porque ¿dónde está la parte económica? ¿Dónde está la parte de agricultura? Entonces, la respuesta a esa pregunta 3 es falso, porque no, yo no puedo decir de que una de las causas es únicamente esas dos causas que menciona ahí la compañera, sino pues que hay otras causas más. Entonces, mira, por ejemplo, con lo que pasó del tema del paro. Ahí no solo afecta la parte no afectaba solo la parte del transporte, también afectaba la parte pues de alimentos, la parte económica. Bueno, todo va teniendo sus consecuencias, ¿no? Entonces, muy bien por esa respuesta. Entonces, es falso. Vamos para la pregunta número 4. Y le voy a pedir el favor a 3, 4. Ramírez, ¿tienes micrófono? Sí, señor. Entonces te escuchamos con la pregunta 4. Cartagena de Indias no es un patrimonio histórico colonial. A, verdadero. B, falso. Antes de que me digan la respuesta si es verdadero y falso, ustedes saben que Cartagena, y ahí también eso les puede ayudar para que me digan si es verdadero o es falso. Cartagena es uno de los patrimonios grandes en Colombia. Ustedes saben que la independencia de Cartagena se celebra el 11 de noviembre. Y Cartagena tiene un hito cultural, político, económico, eh, pues a nivel mundial. Muchas veces cuando hay un encuentro presidencial entre el presidente de turno que esté y algún mandatario extranjero, siempre se reúnen en Cartagena porque ahí está como el hito histórico también de la historia colombiana. Entonces, son situaciones que vamos nosotros eh, encontrando. Entonces, ¿qué creen ustedes? Y qué pena que le vuelva a pedir el favor a la compañera. eh, ¿Nos vuelves a leer el enunciado? Cartagena de Indias no es un patrimonio histórico colonial. ¿Verdadero? Cartagena no es un patrimonio histórico. Bueno, y concluye ahí. ¿Qué creen ustedes? ¿Es verdadero o es falso? ¿Verdadero? Ahí están contestando. Claro que sí es, claro que sí es, por lo tanto la afirmación es falsa. Entonces, lo que yo les explicaba hace un momento, muchos de los encuentros presidenciales, pues los hacen ¿los hacen en el qué? Los hacen en Cartagena.
Entonces nos vamos con la quinta y le voy a pedir el favor a... le voy a pedir el favor a Sandoval. De pronto no. Perdón, profe, no lo escuché bien. Sandoval, su merced creo que me dijo que tenía módulo. Sí, señor. A ver si nos Estamos en a ver si nos colabora, por favor, leyéndonos la pregunta número la quinta. la quinta. Dice, la pugna, la pugna entre las colonias y los reyes nunca existió. ¿Es falso o verdadero? Bueno, cuando yo hablo de pugna y de pronto algunos se preguntarán, bueno, profe, ¿y qué es la pugna? La pugna es como la guerra, una confrontación. Entonces, ejemplo, yo estoy acá y entonces tengo una pugna con Iván, con Junior, bueno, acá veo más, con María. Tengo una pugna de que cuando yo hablo o ellos hablan, el otro ataca. Y entonces es como una confrontación. Cuando yo hablo de pugna, es una confrontación que hay entre dos contextos, ¿no? Entre dos contextos en en ese sentido. Entonces, en ese sentido, vuélvanos a leer otra vez la quinta pregunta. La pugna entre las colonias y los reyes nunca existió. A, verdadero, B, falso. Listo, entonces voy a escribir acá la quinta. ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes? ¿Es verdadero o es falso? Falso, porque siempre he estado Sí, entonces siempre hay una... por el poder y por tantas cosas. Sí, por el poder, por la economía, porque yo quiero subir, yo soy el que quiero subir, entonces el otro dice, no, yo soy el que quiero subir, yo soy el que tengo razón, o hay muchas pugnas en los países que porque yo soy de derecha, yo soy de izquierda, yo soy del rojo, del blanco, del rosado, del fucsia, etcétera, etcétera, y esas pugnas, esas peleas, entonces en ese sentido lo mantenemos en esa parte. Vámonos con la sexta pregunta y le voy a pedir el favor a... ¿Quién dice acá? Mercado dice que no lo tiene ahí a la mano. No, señor profe, no lo tengo a la mano. De las personas que entraron tarde, ¿hay alguno que tiene el módulo? Fuera de los que ya me han colaborado aquí leyendo. No, creo que no. Entonces le voy a pedir el favor a, nuevamente, qué pena, a Yuleima Ramírez, que nos lea por favor la sexta pregunta. El puerto por donde entraron los españoles fue el puerto de Medellín, ¿verdadero o falso? Cuando yo hablo de Medellín, Medellín es una ciudad también con diferentes apoyos económicos. Son diferentes situaciones que a veces nosotros vamos encontrando a lo largo de la historia. Son situaciones que vamos buscando las alternativas en ese sentido. Frente a esa afirmación que nos dice la compañera, ¿qué creen ustedes? ¿Que es verdadera o es falsa? Falso, porque Medellín ni siquiera tiene puerto. Perfecto, entonces inmediatamente ya lo llegamos a decir que es
que es falso. Entonces, las personas que tienen en el cuaderno, por favor, también anotar que es falso. ¿Listo? Vamos con la séptima pregunta, que le voy a pedir al favor a Daniela, que dice que creo que ya tiene el módulo. Entonces, Daniela, léanos por favor la séptima. La séptima pregunta dice, ¿Cartagena es considerado destino turístico? ¿A verdadero o B falso? Cartagena, ¿Cartagena es considerado destino turístico? ¿A verdadero o B falso? ¿qué creen ustedes frente a esa afirmación que nos dice Daniela? ¿Es verdadero o Es es verdadero. verdadero? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta ese apartado, bueno. Entonces, es verdadero. Quiero que veamos un poquito la importancia de Cartagena por medio de un video que les voy a compartir en este momento frente al tema de Cartagena. ¿Cuál es la importancia de Cartagena? Entonces, en este momento voy a compartir eh, pantalla. Entonces, si se llega a caer porque nos quedan ya, digamos que 6 minutos, entonces nos reconectamos para continuar. Compartir pantalla. Vamos a ver cuál es la importancia de Cartagena. Esperemos que el internet nos colabore. Ante todo, tono uniforme orquídeas. Reduce manchas y recupera el tono. Cartagena de Indias, un destino turístico en la costa al norte de Colombia y uno de los sitios más visitados del país. Cartagena ciertamente es reconocido por sus playas de ensueño y su clima tropical, pero la ciudad es más que eso. Es historia, es arte, es cultura y por sobre todo, Cartagena es Colombia. Chicos, bienvenidos a Cartagena de Indias. Vean nada más qué bonito fondo tengo. Esto es solo la entrada a la ciudad amurallada o el corralito de piedra, como ustedes le quieran decir. Vámonos a recorrer toda su historia, pero vámonos ya, porque probablemente nos llueva. Espero que no. Vámonos. Nosotros continuamos nuestro viaje por Colombia hacia Cartagena provenientes de Santa Marta, ya casi en la recta final de esta aventura. Entre ambas ciudades no hay conexión aérea en vuelos comerciales, así que lo mejor es tomar un autobús con un costo de 50,000 pesos colombianos y en 5 o 6 horas ya estarás en Cartagena. Para el hospedaje hay muchas opciones dependiendo de tus intereses como viajero. Si quieres amanecer viendo la playa, tu mejor opción son Boca Grande o La Boquilla, que son sitios en donde se encuentran muchas de las cadenas hoteleras.
O bien, si prefieres estar en donde está la acción, tu opción es hospedarte dentro de la ciudad amurallada. Nosotros decidimos esta última opción y no nos arrepentimos. Eso. Bueno, ustedes se han dado cuenta, bueno, no lo voy a hacer reconectar porque pues por 5 minutos entonces no se van a reconectar. Cuando nosotros hablamos de todo este tema de Cartagena, ustedes se ven aquí en todo esto donde estoy pasando el cursor. Cartagena, aquí por ejemplo, donde en este momento estoy pasando el cursor es el centro histórico, en toda esta parte, y Cartagena también es muy conocida por el tema de las iglesias, no solo la parte cultural, sino también la parte religiosa. Y ustedes saben que anteriormente, hablando un poco del reinado, el reinado nacional de la belleza siempre se desarrollaba para el segundo puente de noviembre allí en Cartagena, por el mismo contexto histórico. Que ya salió de allí, sí, ya salió de allí en ese sentido, ya se desarrolla en otras partes, pero como tal, si ustedes van y revisan un poco la historia del Reinado Nacional de la Belleza, pues siempre tenía como centro Cartagena y se desarrollaba el segundo puente de noviembre como para resaltar un poco ¿qué, chicos? La parte de la independencia de Cartagena. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda frente a lo que trabajamos el día de hoy. Espero que la próxima clase, pues muchos más estudiantes tengan el módulo, porque esa es la idea. No es anotar ahí en el cuaderno, sino tener el módulo, porque pues el módulo no solo lo trabajan conmigo, sino que lo trabajan con los otros docentes. Entonces, antes de dar cierre a la clase, escucho si tienen alguna pregunta, alguna duda. Creo que no. ¿Qué me ibas a decir, María? ¿No? Listo, entonces nos vemos de hoy en 8. Dios los bendiga. Gracias, profe. Hasta luego. Con Chao, profe. mucho gusto.